Preside esta inauguración del Hospital General Regional número 25, General Ignacio Zaragoza del IMSS, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La acompañan la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina. El secretario de Salud, David Kersenovich. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto. El director general de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional, José Manuel Ramírez Martínez. La directora de Prestaciones Médicas del IMSS, Alba Alejandra Santos Carrillo. El ingeniero residente de obra, Blas Andrés Núñez Jordán. La titular de la Unidad Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversión del IMSS, Ana de Gortari Pedrosa. El titular de la Unidad de Atención Médica del IMSS, Efraín Arizmendi Uribe. La titular del órgano de operación administrativa desconcentrada del IMSS en Ciudad de México Norte, Patricia Soto Márquez. El director del Hospital General Regional número 25, General Ignacio Zaragoza, Miguel Ángel López Suástegui. El coordinador general de programas para el bienestar, Carlos Torres Rosas. La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavés Ruiz. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Sean tan amables de tomar asiento. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina. Hola, hola. Estamos muy contentos y contentas porque había una deuda histórica con los miles de habitantes del oriente de la ciudad y es esta gran Clínica 25. Así que gracias, Presidenta, gracias al Instituto Mexicano del Seguro Social. Quiero darles la bienvenida aquí a la Ciudad de México y nos da mucho gusto que esté aquí en Iztapalapa la doctora Claudia Sheinbaum inaugurando esta gran Clínica 25. Saludo también al secretario de Salud, el doctor David Kersenovich, y al director general del Seguro Social, maestro Zoé Robledo Aburto. Muchas gracias, así como quienes hicieron la obra, el general de Brigada de Estado Mayor, José Manuel Ramírez Martínez, director general de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional. Muchas gracias. Quiero saludar también con mucho cariño porque hoy dio su informe la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavés Ruiz. Un aplauso y un reconocimiento a todo el presidium que está aquí, que se encuentra. Y como decíamos, la Clínica 25 ha sido un símbolo emblemático de esta zona oriente de la ciudad y del Valle de México.
Así que su inauguración el día de hoy, la construcción de esta infraestructura enorme, a mí ya me tocó ver por dentro cómo estaba y está maravillosa, de calidad todos los servicios, y es de la infraestructura hospitalaria más relevante en la Ciudad de México. Y esto confirma nuestra visión de la salud como un derecho y no como un negocio de unos cuantos. Y me siento muy orgullosa de ser parte de un gran movimiento que en su momento con el presidente López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum lograron detener la agenda privatizadora de la salud. Así que esta gran construcción, porque recordemos que fue afectada con el sismo y que había que primero hacer la demolición, que no era tan fácil. En ese momento me tocó ser alcaldesa de Iztapalapa y realmente fue muy difícil. Yo les agradezco a la Defensa Nacional toda esta obra maravillosa que hicieron para demoler y luego construir. Así que nos da gusto saber que también, de acuerdo al INEGI, este proyecto Salud de la Cuarta Transformación da resultados. De 2019 al 2023 aumentó 20% más la población que se siente satisfecha con el Seguro Social. Así que un fuerte aplauso al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y miren, este proyecto de salud que promueve la presidenta es un auténtico parteaguas, es un avance de época, caminar a la unificación nacional de los sistemas públicos de salud. Así que este gran proyecto, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y acompañada de su pueblo, es y tiene el mejor proyecto de salud y un proyecto de salud imparable que va a beneficiar a toda la población. Así que felicidades a todo el pueblo de aquí de la zona oriente y muchísimas gracias a la presidenta de la República y a las instituciones de salud. Un aplauso al Seguro Social. A continuación, se proyectará el video Hospital General Regional número 25, General Ignacio Zaragoza. Hoy, el Hospital General Regional número 25, Ignacio Zaragoza, inicia una nueva etapa al servicio de la salud en la Ciudad de México. Tras el sismo de magnitud 7.1 del 19 de septiembre del 2017, el hospital registró daños estructurales graves, lo que comprometió su estabilidad y obligó a su cierre definitivo. Durante años, esta unidad permaneció sin avances sustantivos y fue en este sexenio cuando se tomó la decisión de recuperar el espacio y garantizar el acceso a servicios de salud con infraestructura segura y moderna. Primero, se realizó la demolición de manera controlada. Inició el 5 de marzo del 2020 y concluyó el 7 de octubre del mismo año, con trabajos a cargo de los ingenieros del Ejército de la Secretaría de la Defensa Nacional. La reconstrucción incorporó ingeniería avanzada para garantizar estabilidad con un sistema de cimentación profunda mediante muros Milán, que permiten contener el terreno durante la excavación total del edificio y forman parte de su estructura definitiva. Tecnología en ingeniería de primer nivel. La obra inició el 14 de diciembre del 2022 gracias a la voluntad y talento del Estado mexicano y concluyó
el 15 de octubre del 2025 con una inversión total de más de 1.925 millones de pesos. Hoy, el hospital cuenta con más de 190 camas sensables, instalaciones totalmente nuevas y equipamiento de última generación. Con esta inauguración, el IMSS fortalece la atención de segundo nivel, ampliando su cobertura de especialidades y reafirma su compromiso: cuidar con seguridad, capacidad y humanismo. Gobierno de México. Escuchemos las palabras del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto. Muchas gracias y muy buenas tardes, amigas y amigos. Con el permiso de la Presidenta de México, ¿le voy a dar este? Es que era de él, es para cuando pasan visita, pero me lo había prestado. Con el permiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum, nos da mucho gusto estar aquí hoy, esta tarde de sábado, con la gente de Iztapalapa. Y la verdad que deben de estar muy contentos y orgullosos porque tienen una presidenta que conoce muy bien este lugar, una jefa de gobierno que conoce muy bien este lugar y una jefa de alcaldesa de la alcaldía de Iztapalapa, Leida Alavés. Felicidades por tu informe. Tres mujeres del movimiento de transformación, y por eso se ven los resultados en este importante lugar de la capital de la República Mexicana. Y agradecerle también al general Ramírez, al coronel Blas de la Secretaría de la Defensa Nacional, de Ingenieros Militares, que hoy nos acompañan, también con Carlos Torres y toda la familia IMSS, Jorge Gaviño, secretario general, Rafael Olivos, nuestro secretario general del sindicato, a consejeras, consejeros, Alejandro Malagón de la CONCAMIN, y a todo el equipo del Seguro Social. Este es el quinto hospital que inauguramos con la presidenta Claudia Sheinbaum. Empezamos también en un invierno allá en Ciudad Juárez, luego en Ensenada, Tuxtla Gutiérrez, recientemente en el estado de Puebla y ahora aquí en esta Clínica 25. Y cada hospital tiene sus historias y cada hospital tiene sus retos, pero este en particular fue una historia especial. Estamos en la capital del país y muchas veces cuando pensamos en las grandes ciudades recordamos sus vialidades, las vialidades emblemáticas de la ciudad: Paseo de la Reforma, Avenida de los Insurgentes, el Periférico, Eje Central Lázaro Cárdenas, incluso ahora otra vialidad, aunque va por el aire, el cablebús. Pero la vialidad que nombra este hospital tiene una importancia histórica. Se llama Ignacio Zaragoza, el héroe que se defendió de una invasión en 1862, nos defendió de los franceses y le dio entonces nombre a la calzada Zaragoza, que nos une con la ciudad de Puebla, con el estado de Puebla. Y por muchos años, cuando alguien pensaba en Zaragoza e IMSS, inmediatamente lo que venía a su cabeza era Clínica 25, porque así se conoció durante muchos años, más de 50 años, este hospital, la Clínica 25, el Hospital General Regional número 25 del IMSS. Pero luego del sismo del 19 de septiembre del 2017, la Clínica 25, con sus 50 años de historia, cerró sus puertas. Ese día el IMSS en la Ciudad de México perdió 272 camas sensables, 46 consultorios, 9 salas quirúrgicas, 9 quirófanos y 6 rayos X. Y además 1.200 trabajadores que tuvieron que ser reubicados en otras unidades, en otros hospitales de la Ciudad de México, y pacientes que también tuvieron que ser derivados a hospitales incluso del Estado de México, porque esta clínica también históricamente ha atendido el oriente del Estado de México. Incluso hubo un momento que hasta mariachis hubo, pero lo que no llegaba era una decisión de qué iba a pasar con la Clínica 25. Hubo peritajes, pero nada de acción, con 400,000 derechohabientes afectados por esta situación. Pero afortunadamente llegó la transformación y una de las primeras cosas que hicimos fue un inventario de todos los hospitales que estaban abandonados, inconclusos, emproblemados, con alguna situación que no permitía echarlos a andar. Y para cada uno de ellos una solución.
Pero este lugar, por su ubicación y por su complejidad, requería contar con lo mejor de lo mejor que hay en el país. Y por eso, en 2019, buscamos un convenio con la Dirección de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y con ellos inició la primera de las obras, la demolición del inmueble, porque fue una demolición compleja, complicada, respetando a los vecinos de Iztapalapa, respetando y teniendo mucho cuidado con las vialidades que están alrededor del hospital. Y al finalizar los trabajos de demolición entró otra etapa, construir y hacer un proyecto ejecutivo que no podía ser general, tenía que ser acorde a las peculiaridades de este lugar. Y ahí entró otro aliado, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que a través de la FES Aragón hizo todo el proyecto ejecutivo y el proyecto de cimentación. Y se encontró que se tenía que hacer una obra verdaderamente extraordinaria, algo que se hace pocas veces y para cierto tipo de obras, como los metros, por ejemplo, y es este famoso muro Milán, una técnica de contención subterránea que estabiliza la excavación profunda. Esa obra de verdad que enaltece a los ingenieros militares. Por eso le enviamos un saludo al general secretario Ricardo Trevilla y nuestro reconocimiento eterno y permanente al general José Manuel Ramírez y a nuestro residente de obra, el coronel Blas Núñez Jordán. Y hoy llegamos a la inauguración finalmente, aunque ya ha entrado en operaciones algunas áreas, y queríamos ver cómo respondía el hospital. Fue una inversión de 2.435 millones de pesos, pero solo para darles una idea de lo que vamos a poder hacer en este hospital. En 53 días que llevamos de operación, al 15 de enero, este hospital ya muestra su capacidad con 1.228 egresos hospitalarios, 271 cirugías, más de 6.700 estudios de radiología y además 55.000 estudios de laboratorio, 77 sesiones de hemodiálisis, más de 10.000 consultas de especialidad y 5.312 atenciones de urgencia. Y justo ayer que acompañamos a nuestra presidenta, a la doctora Sheinbaum, allá a Tlalnepantla para el avance del plan del Estado de México Oriente, pues también se escucha siempre con mucha satisfacción para la gente de Iztapalapa. Dicen que ya cerquita de aquí es casi iztapanesa, porque hay una conexión con la gente de Nezahualcóyotl, del municipio de Neza, que también usa este hospital. Y al final de cuentas, los números pues pueden sonar fríos, pero es importante dar a conocer que serán 376 camas, de las cuales 192 son de hospitalización y 184 no sensables. ¿Cuáles son esas camas no sensables de las que hablamos siempre? Los cuidados intensivos, por ejemplo, las unidades de terapia intensiva, la recuperación de las áreas de hospitalización y otros servicios, porque también este hospital contará con otros servicios como hemodiálisis, 12 sillones de quimioterapia, 3 salas de endoscopía. Y lo más importante, el personal. 40 consultorios de diferentes especialidades, desde cardiología, hematología, nefrología, neurocirugía, oncología, ortopedia y traumatología. Será para la atención de 500,000 de derechohabientes y además con una plantilla de personal de casi 2,000 personas en todos los turnos y de todas las categorías. Por eso muchas gracias siempre a médicas, médicos, enfermeras y enfermeros, personal paramédico, técnicos, laboratoristas, químicos, camilleros, asistentes médicas, porque todo eso hace al hospital, la gente de conservación, de preparación de alimentos, todo eso en nuestro modelo de atención público es lo que hace a un hospital. Por eso, presidenta, amigas y amigos, este hospital llega el día de hoy y forma parte de algo mucho más grande, de un crecimiento histórico del IMSS en materia de infraestructura. Como lo dijo la jefa de gobierno, detuvimos el proceso privatizador que ocurría en el IMSS y empezamos a crecer.
hay más derechohabientes, hay más personas que atender, había que crecer en la capacidad de atención en hospitales, en unidades de medicina familiar para la atención del primer nivel, pero también en todo lo demás, equipos, insumos, medicamentos y personal. Por eso este hospital abre nuestra temporada y vienen 6 más en los próximos 6 meses en el IMSS. Ciudad del Carmen, Navojoa, Ramos Bursa en Sonora, el hospital de Tula en Hidalgo, Ticuli, Guanajuato, que nos sumarán 1,484 camas más para llegar a las metas de 2030 de que el IMSS vuelva a crecer acorde al crecimiento de la población que atiende. Y por último, quiero agradecer porque la historia del IMSS y Sedena y los ingenieros militares no acaba aquí. Seguimos construyendo, en este momento ya 8 hospitales que están en construcción, 5 regionales en Santa Catarina, en Culiacán, en Guadalupe, Zacatecas y en Los Cabos, y 3 más que son de zona en Yecapixtla, en Morelos, San Luis Río Colorado, en Sonora, y la segunda etapa del hospital de Ensenada. Así es como se ve la corrección del rumbo de una institución. Cuando llegue el 2030, en 12 años, habremos hecho más del doble de lo que se hizo en términos de hospitalización en 6 sexenios. En 6 sexenios no se hizo más que 4,000 camas. En 12 años haremos casi 9,000. Por eso los que durante tanto tiempo decían que lo público no se podía, que lo público no era bueno, que era lento, que era ineficiente, hoy les demostramos lo contrario. Se acabó la privatización y crecen instituciones como el Seguro Social, como este hospital, en donde se demuestra que la inversión pública, la ingeniería militar, la atención integral, los resultados, todo eso se suma a una sola cosa, a que una mujer, un niño, una niña, un hombre venga a este hospital y salga satisfecho sabiendo que en la cuarta transformación la seguridad social y la salud es un derecho y nunca más un privilegio. Muchas felicidades nuevamente y muy buenas tardes. Que viva Iztapalapa y que viva la ciudad. Hace uso de la palabra el secretario de Salud, David Kersenovich. Con su permiso, Presidenta, saludo a todos los miembros del Presidium y saludo también a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Yo quisiera empezar por felicitar al personal de salud, a la población de Iztapalapa, a la zona vecina que es Nesa, el Estado de México, por esta obra que seguramente va a contribuir a mejorar la calidad de vida de toda la población. Quisiera también aprovechar para agradecer a nuestra presidenta su interés en la salud y la reinauguración de este hospital es un ejemplo precisamente del interés de nuestra presidenta por la salud. Quisiera también mencionar algo de lo que significa esta obra, este hospital que se está reinaugurando. Es un centro que seguramente va a redundar en la calidad de la vida de muchos de las poblaciones que acudan al mismo, y yo quisiera invitarlos a que se apropien precisamente de su hospital y sepan que aquí van a recibir la atención de calidad. La presidenta ha insistido en que necesitamos un sector público de salud que sea el más desarrollado en el país. No tenemos nada contra de la atención privada, pero el servicio público y gratuito debe de ser el mejor que existe en el país y que se puede brindar. También invitarlos a que no nada más
a que no nada más acudan aquí en situaciones de emergencia, sino que como parte de la estrategia para el desarrollo de la salud acudan para acciones preventivas, para detección temprana, para no llegar tardíamente, para promoción de la salud. Eso nos va a ayudar con enfermedades como la diabetes y la hipertensión arterial, pero también queremos que acudan para vacunarse, para tener un embarazo saludable, para tener la atención que signifique una mejor calidad y seguridad en la atención médica. Con todo eso, lo que buscamos es una cultura de cuidado de su salud, no nada más la atención cuando lleguen en situaciones muy delicadas, en las cuales van a encontrar instalaciones que permiten también resolver esos problemas, sino el cuidar la salud, el cuidar el bienestar. Y esto es lo que significa este hospital que se está reinaugurando el día de hoy. Muchas gracias a todos los que participaron en su desarrollo. Gracias. Solicitamos a los miembros del Presidium nos acompañen en la develación de placa del Hospital General Regional número 25, General Ignacio Zaragoza. Favor de ocupar sus lugares, por favor. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes aquí en Iztapalapa, con la presencia de la jefa de gobierno, la buena jefa de gobierno, Clara Brugada, de Aleida Alavés, la alcaldesa de Iztapalapa, y de todo el equipo del Instituto Mexicano del Seguro Social, de Zoé Robledo, que es un servidor público excepcional, realmente extraordinario. De todo el equipo, el doctor Kersenovich, todas y todos los que se encuentran hoy aquí. Bueno, por fin se inaugura este hospital. Fueron muchos años, porque costó mucho trabajo hacer el hospital. No solamente, no fue porque no se quisiera, sino que es muy difícil construir aquí en Iztapalapa, ustedes lo saben. Es un suelo complicado, y luego primero había que demoler, y la demolición no era fácil, porque hay demoliciones que ponen explosivos y se demuelen un segundo, rápido. Pero el problema es que si se hacía muy rápido, la cimentación afectaba a todas las casas de alrededor. Entonces había que ir poco a poquito, poco a poquito. Y después la construcción, con la cimentación de el anterior y la nueva, pues también poco a poquito. Bueno, eso lo hicieron los extraordinarios ingenieros militares, que hay que darles un aplauso excepcional.
particularmente al coronel Blas Andrés Núñez Jordán, que estuvo aquí todo el tiempo y él fue quien hizo realmente todo este proceso. Muchas gracias. Y el general José Manuel Ramírez también, el director general de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional. Fíjense, ellos además de cuidarnos, porque el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, nos cuidan en todo el territorio, se encargan de la seguridad nacional, de la seguridad pública, nos ayudan mucho. Cuando hay algún problema, toquemos madera, aquí no hay madera, pero por allá toquen ustedes. Siempre están ayudando con el plan de N3 y ahora, desde hace un tiempo, principalmente desde que estuvo el presidente López Obrador, pues se incorporaron a las obras públicas. Un aplauso al presidente López Obrador, desde aquí hasta Palenque, que se oiga fuerte. Sí, lo queremos mucho. Bueno, ellos, los ingenieros militares extraordinarios, se incorporaron a las obras públicas. Ellos ayudaron, o más bien hicieron, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, hicieron una parte del Tren Maya y muchas obras de agua potable, de riego. Aquí en la ciudad, cuando fui jefa de gobierno, a ellos les encargamos hacer 2 hospitales también. Ellos hicieron el hospital de Topilejo y el hospital de Coajimalpa. Y ahora pues hicieron este hospital del IMSS de Zaragoza y nos están ayudando con otros hospitales en todo el país y también a construir trenes. Así que un fuerte aplauso a la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, decía que por fin está este hospital, porque le dicen clínica, no sé por qué en el IMSS, pero en realidad es un hospital. Es la manera en que van nombrando ellos desde hace mucho tiempo. En salud estamos haciendo un esfuerzo muy importante. Fueron demasiados años de abandono durante el llamado periodo neoliberal. Muchos años de abandono, de pocos recursos, y se fue abandonando la salud. Ahora, desde el periodo del presidente López Obrador, desde hace 6 años, bueno ya 7 años, se decidió después de la pandemia, porque además venía mal el sistema de salud, luego nos tocó la pandemia que afortunadamente se atendió a la gente con todas las dificultades, y después de la pandemia el presidente López Obrador dijo, a ver, vamos a hacer un nuevo sistema de salud para todos aquellos estados que quieran incorporarse a federalizar el sistema de salud, se llama. En el pasado descentralizaron la salud, estaba el IMSS, el ISSSTE y después salud lo descentralizaron a los estados y a la Ciudad de México. Entonces dijo, bueno, quien quiera ser parte de un nuevo sistema, incorpórese. Y se hizo el IMSS Bienestar, que poco a poco va mejorando. Entonces, aquí en la ciudad son 3 sistemas de salud. El del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es para todos aquellos que tienen IMSS. El ISSSTE, que es para todos los que somos trabajadores del Estado. Y para quien no tiene IMSS y quien no tiene ISSSTE, está el IMSS Bienestar. Los hospitales de la ciudad se incorporaron al IMSS Bienestar. Ahora estamos dando muchos recursos a la salud. Por ejemplo,
El año pasado se incorporaron de médicos especialistas alrededor de 25,000 médicos especialistas entre el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar en todo el país. ¿O más, Zoe? 25,000. Además, se inauguraron cerca de 200 quirófanos que habían estado sin ocuparse e hicimos una inversión. Se compraron tomógrafos, se compraron equipos y poco a poco vamos mejorando los hospitales existentes. ¿Qué se necesita? Pues médicos, equipo y mejoramiento de los lugares. Los centros de salud, que es la atención primaria. Ahí además hicimos un programa que se llama La Clínica es Nuestra, donde la ciudadanía apoya haciendo comités, se les da recursos, como en la Escuela es Nuestra, o Mejor Escuela aquí en la ciudad, la Escuela es Nuestra, se les da recursos y ellos ayudan a equipar los centros de salud. Entonces, vamos fortaleciendo esos 3 sistemas y además estamos construyendo nuevos centros de salud y nuevos hospitales. Fíjense, nada más en el IMSS lo que dijo Zoe, durante 40 años desde la formación del IMSS a 1982, se hicieron hospitales que en conjunto cuentan 30,000 camas. Luego, entre 82 y 2018, que es el periodo neoliberal, se construyeron nada más 4,000 camas, 4,000 en 36, o sea, en 40, 30,000, y luego en 36, 4,000 nada más. Y ahora en 12 años, contando el periodo del presidente López Obrador y nuestro periodo, vamos a hacer 10,000 camas, o sea, más del doble del periodo neoliberal. Bueno, lo mismo, vamos a construir nuevos hospitales del IMSS Bienestar, nuevos centros de salud y también del ISSSTE. También el ISSSTE, por ejemplo, una de las grandes necesidades aquí en la ciudad, por ejemplo, es el Darío Fernández, que ya tiene muchos años, ese lo vamos a rehabilitar todo el Darío Fernández, entre otras acciones que vamos a desarrollar en la ciudad. Bueno, entonces vamos a tener 3 sistemas de salud. Este año, entre la mitad de febrero y marzo, vamos a iniciar un proceso de credencialización. Todos los mexicanos y mexicanas van a tener su credencial de la salud. Van a saber a qué clínica le corresponde ir. ¿O a qué centro de salud? ¿A qué hospital? Con esa credencial van a tener su expediente médico. De tal manera que, aunque estén aquí en el Zaragoza o si van de vacaciones y tienen alguna enfermedad y van al hospital allá, pues se comparte el expediente. Aquí en el IMSS van muy avanzados. Pero supónganse que solo hay ISSSTE. Bueno, que el ISSSTE pueda tener acceso al expediente médico, aunque sean derechohabientes del IMSS. O que solo hay IMSS Bienestar. Bueno, pues que sea un solo sistema de expedientes médicos. Además, pues queremos que los centros de salud tengan laboratorios, para que no vaya uno al centro de salud y le digan, no, oiga, tiene que irse a sacar sangre allá al hospital y luego regrese aquí al centro de salud para ver qué tiene. Entonces, que la mayoría de los centros de salud tengan su laboratorio, para que el médico pues ahí mismo le hace el examen de sangre o lo que se necesite y pueda hacerle su diagnóstico. Y por supuesto los medicamentos, que en todos lados haya medicamentos, que vamos avanzando poco a poquito, pero vamos avanzando para que todos tengan su medicamento. Entonces, los 130 millones de mexicanos y mexicanas queremos que tengan su credencial de salud. Y
luego eso, ¿qué nos va a permitir? Ir hacia un solo sistema de salud. Allá en el 27 vamos a iniciar con algunos servicios, el 2028 otros, 29, y en el 2030, servicio universal de salud en nuestro país. Poco a poco lo vamos a ir construyendo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que aunque sea yo derechohabiente del ISSSTE, a lo mejor me queda más cerca un hospital del seguro. Entonces puedo ir a un hospital del seguro. O me queda más cerca uno del IMSS Bienestar, pues voy al del IMSS Bienestar. O me queda más cerca una clínica. ¿Qué tenemos que hacer para que funcione bien? Pues que todos los servicios de salud estén bien, para que la gente no diga, pues yo voy nada más al seguro, y entonces el seguro pues tenga mucha saturación. Todos deben estar bien, pero vamos a ir avanzando hacia ello. ¿Cuál es la diferencia entre los gobiernos anteriores y los gobiernos de la transformación? Los gobiernos anteriores veían el acceso a la salud como una mercancía. Dejaron de hacer hospitales y centros de salud. ¿Por qué? Para que crecieran los privados. Y está bien que haya hospitales privados, que haya clínicas privadas, pero pues ese es para quien tiene dinero. El Estado tiene una obligación: dar acceso a la salud y que sea el mejor de todos los servicios. Así que la diferencia es que entonces se veía el acceso a la salud como una mercancía. Llegaron a decir, es que si no se paga, no se valora. Hay que pagar porque si no, pues eso de que sea gratuito no se valora. ¿Cómo es posible? No es una mercancía, no es un privilegio para el que lo pueda pagar. Es un derecho del pueblo de México el acceso a la salud, y por eso está en el artículo 4 de la Constitución. Ahora, nosotros lo incorporamos al artículo 4 de la Constitución. Así como en la salud, nosotros creemos que el acceso a la educación es un derecho, que la educación pública ya lo es, porque se ha tachado mucho a la educación pública, pero la verdad es la mejor de todas las educaciones, la educación pública. Nosotros creemos que la educación pública es un derecho del pueblo de México, no es una mercancía ni un privilegio para el que la pueda pagar. Es un derecho, y todos los jóvenes que quieran estudiar la universidad deben tener acceso a la universidad. Por eso estamos haciendo más universidades, Rosario Castellanos y otras universidades en todo el país. Que el acceso a la vivienda, también debe haber vivienda accesible para que la gente pueda tener acceso a la vivienda. Y por eso se están construyendo más viviendas en todo el país. Es decir, nosotros creemos en lo que se llama el estado de bienestar, que todas las mexicanas y mexicanos tengan bienestar, y el Estado está obligado a proveerlo. Eso es algo completamente distinto a lo que era el pasado neoliberal. Por eso hablamos de que en 2018 inició una gran transformación en nuestro país. Le llamamos la cuarta transformación de la vida pública de México. Similar a la independencia, similar a la reforma, similar a la revolución. Y tenemos que cuidar esta transformación, que luchamos por justicia social, porque seguimos luchando, no porque llegamos al gobierno dejamos de luchar. Luchamos por justicia social, por libertades, por democracia y sobre todo por el bienestar del pueblo de México. Por eso, a diferencia del pasado, que los gobiernos servían a unos cuantos, nosotros orgullosamente somos
gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. Muchas felicidades, Zoe. Gracias, felicidades a los ingenieros militares, felicidades a todas y todos ustedes. Es maravilloso que ya esté abierto. ¿Cuándo se abre? ¿Ya? Ya está abierto, a partir de mañana. Gracias. ¡Que viva la Ciudad de México! ¡Que viva Iztapalapa! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! A continuación, invitamos al Presidium a participar en el corte de listón. Comenzamos el conteo. En 3, 2, 1, 0. Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.